Y ahora vamos a resolver el problema número 5, que se llama sangre azul a modo de pregunta, y que ya vamos a estar hablando de dos genes. Vamos a estar hablando de la segunda ley de Mendel o ley de segregación independiente. Vamos a trabajar con grupos sanguíneos, vamos a aplicar a este universo fantástico los mismos grupos sanguíneos que tenemos en humanos no fantásticos. El gen que determina el factor RH de los grupos sanguíneos tiene dos alelos, RH positivo y RH negativo. El positivo es dominante y el negativo es recesivo. El gen que determina el grupo, conocido como grupo ABO o AB0, tiene tres alelos, es decir, es un caso de multialelismo. El alelo 0 es recesivo respecto de cualquiera de los otros dos, mientras que los alelos A y B son dominantes respecto a 0. Pero si se encuentran juntos en heterocigosis, AB, ambos se expresan, es decir, son codominantes. En nuestro mundo imaginario, los grupos también son característicos de cada etnia. La mayoría de las etnias continentales tienen gran cantidad de individuos con el grupo A, es decir, que van a tener un genotipo AA o A0 y con grupo 0, es decir, genotipo 00. Mientras que en las regiones aisladas es posible encontrar etnias con altos niveles de B, AB o 0 como único exponente. Para este ejercicio vamos a trabajar solamente con los grupos A y 0 y con el factor RH. No vamos a trabajar con el alelo B. Entonces, volvemos a la ANED, el que teníamos en el primer ejercicio y que era el que el que se puso a estudiar a ver si los hijos del rey eran sus hijos biológicos o no. Vamos a estudiar a sus hijos, a los hijos de Ned, ¿sí? Que son los que se habían llevado los lobitos, y su esposa, que proviene de otra etnia diferente, son los Tuli. Bien, entonces sabemos que Ned tiene grupo A. Vamos a saber, en este caso, vamos a saber solamente los fenotipos de cada individuo y los vamos a deducir en función de la descendencia que tuviera. Sabemos que Ned tiene grupo A y factor RH positivo. Sabemos que Kathleen tiene grupo 0 y factor RH positivo. Si Kathleen tiene grupo 0, ya sabemos sí o sí que es homocigota, porque 0 es recesivo respecto de A y de B. Por lo tanto, si tiene grupo 0, el 0 se está expresando, quiere decir que recibió dos alelos de 0. En el caso de Ned, podríamos tener que fuera AA o A0. Podría ser homocigota dominante o podría ser heterocigota. Ahora, si observamos la descendencia, nos encontramos con que en la descendencia hay hijos con grupo 0, tanto Ricon como Rob tienen grupo 0. Y si el 0 es recesivo y requiere haber recibido un alelo 0 de cada padre, quiere decir que recibieron un alelo 0 de Ned. Por lo tanto, Ned es heterocigota. Tiene que tener un alelo para A, porque él es grupo A, pero tiene que tener un alelo para 0, porque tiene hijos que tienen el grupo 0, al cual él debió darles ese alelo. Eso respecto del grupo. Y respecto del factor, vamos a ver. Ned tiene RH positivo y Kathleen también tiene RH positivo. En la descendencia nos vamos a encontrar con que Sansa tiene grupo A negativo y Ricon tienen grupo 0 negativo. Otra vez, el negativo era recesivo. Para que este individuo y este individuo tengan el fenotipo negativo, tienen que haber recibido un alelo negativo de cada uno de sus padres. Es decir, que ambos de estos padres tienen que ser sí o sí heterocigotas. Cada uno de los dos tuvo que portar un alelo negativo para poder dárselo tanto a Sansa como a Ricon. Por lo tanto, en el RH van a ser más menos ambos. RH van a tener el positivo y el negativo. Entonces ya tenemos los genotipos de Ned y Kathleen. Sabemos que Ned es A0 más menos y que Kathleen es 00 más menos. Entonces ahora vamos a pensar cómo pueden ser las gametas que puede formar Kathleen, cómo pueden ser los óvulos. Vamos a pensar que Kathleen tiene un alelo de 0 que se puede combinar con el
alelo positivo del factor RH o con el negativo del factor RH. Y el otro alelo 0 se puede combinar con el positivo del RH o con el negativo del RH. Entonces lo que vamos a escribir van a ser estas dos variantes. Este 0 con este más, gen ABO, un alelo para 0 y para el gen RH el alelo de más. Luego este 0 con el alelo de menos, entonces en el gen ABO puede estar este alelo de 0 con este alelo de menos. Y ahora este otro 0, ¿sí? Que van a ser iguales, pero que provienen de distinto origen, de distintos cada uno de los padres de Catherine. Este 0 se puede combinar con este más y este 0 se puede combinar con este menos. Ahora, ¿qué pasa con Ned? Vamos a Ned. Esta A de Ned se puede combinar con este más o se puede combinar con este menos. Entonces, Ned puede tener espermatozoides que tengan el alelo dominante combinado con el RH positivo y el alelo dominante combinado con el RH negativo. Este 0 de Ned se puede combinar con el RH positivo o con el RH negativo. Entonces puede producir espermatozoides que tengan el alelo 0 con el RH positivo y el alelo 0 con el RH negativo. Y vamos a ver todas las combinaciones posibles. Un individuo que reciba este óvulo y este espermatozoide va a ser A0 más más. Un individuo que reciba este óvulo y este espermatozoide va a ser A0 más menos. Un individuo que reciba este óvulo y este espermatozoide va a ser A0 más más. Un individuo que reciba este óvulo y este espermatozoide va a ser A0 más menos. Y así voy a completar. Bien, ahí está completadita la tabla. Y el segundo ejercicio nos decía que volvemos a los Lannister. ¿Se acuerdan de la reina Cersei que estaba en pareja con su hermano y que el otro tenían contraplasia y todo eso? Bueno, los padres, vamos a pensar en los padres y los grupos sanguíneos que tienen estos tres hermanos. En este caso, los Lannister provienen de una región donde el grupo 0 y el factor RH son muy abundantes. Basándote en los datos del árbol genealógico, deducir los genotipos de la madre, el padre y cada uno de los hijos. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo trabajo que hicimos antes. Dijimos que este tiene grupo 0, por lo tanto va a ser 0, 0 siempre. El padre también, 0, 0. Todos los hijos van a ser 0, no hay otra cosa. Son todos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En lo que respecta al grupo sanguíneo no hay variabilidad. Y respecto al factor RH tenemos este que es RH negativo, por lo tanto también va a ser menos menos porque es homocigota recesivo. Y la madre, vamos a ver qué pasa con la descendencia. Si bien tiene ella el fenotipo del RH positivo, tiene uno de sus hijos que tiene el RH negativo, que tiene que ser sí o sí homocigota recesivo. El padre, twin, sí, tiene que ser homocigota recesivo. Y este hijo, Jamie, tiene que ser homocigota recesivo. Para ser homocigota recesivo tuvo que haber recibido un alelo recesivo de la madre y un alelo recesivo del padre. Por lo tanto, la madre no puede ser homocigota dominante nunca, tiene que ser heterocigota. Entonces, Joanna es heterocigota. Cersei tiene el fenotipo dominante. Como su padre es sí o sí homocigota recesivo, el único alelo dominante que ella tiene, y su madre es sí o sí es heterocigota, el único alelo dominante que tiene ella lo tiene que haber recibido sí o sí de su madre. De su padre no pudo haber recibido otra cosa más que un alelo recesivo. Por lo tanto, Cersei es heterocigota para esa característica. Y lo mismo con Tyrion. Tyrion tiene un alelo dominante seguro que recibió de la madre, porque no hay quien más le dé. Y del padre no pudo recibir otra cosa más que un alelo recesivo, así que sabemos que Tyrion es heterocigota. Y acá hacemos el cruzamiento igual que lo hicimos en la tabla anterior. Acá no separé cada uno de los genes, ¿sí? Vamos a hacerlo
como se hace habitualmente. Para el caso de la madre, que es heterocigota, vamos a tener los grupos más y menos, el 0 combinado con el más y el otro 0 combinado con el menos, y el padre va a tener todas las gametas que van a ser 0 menos. Entonces, un individuo que reciba este óvulo y este espermatozoide va a ser 0, 0 más menos. Uno que reciba este y este va a ser 0, 0 menos menos. Este va a ser 0, 0 más menos. Este 0, 0 menos menos. Y así